Hace un año, si alguien me hubiera dicho que tendría una relación con el esposo de mi hija, habría pensado que era una broma absurda. Pero la vida a veces nos sorprende. Me llamo Meral. Tengo 54 años y he vivido en Izmir, Turquía, desde que nací. Tengo 2 hijos y sigo casada con el amor de mi juventud. La vida me ha enseñado que nada es seguro y que pueden suceder cosas que ni siquiera imaginamos. Mi relación con el esposo de mi hija, Erhan, era un secreto que juré guardar solo para mí. Pero hoy he decidido hablar de ello porque la culpa me está consumiendo. Mientras ustedes le dan like a este video y se suscriben, yo seguiré contando. No voy a mentir por un momento. Desde la primera vez que vi a Erhan, me pregunté si estaba escrito que pasara algo entre nosotros. Sin embargo, siendo sincera, siempre creí que cualquier cosa entre nosotros estaría prohibida. Mi hija Feiza acababa de regresar de su programa de intercambio en Europa. Volvía llena de pecas y de historias graciosas. Mi esposo estaba feliz de preparar una barbacoa para darle la bienvenida. Cuando sonó el timbre, corrí a la puerta para abrazar a mi hija, pero no venía sola. Detrás de ella había un joven tímido, alguien que parecía ajeno a todo lo que Feiza hacía. Esta persona era el novio de mi hija, Erhan. Había terminado la universidad y conoció a Feiza en un viaje a Antalya. En ese entonces, todos nos sorprendimos porque parecía alguien diferente. Pero en poco tiempo, con su amabilidad, se ganó el corazón de todos. Erhan se hizo buen amigo de mi otro hijo, Rasim. Cada vez que lo miraba, sentía que Erhan brillaba de una manera especial. Para mí, era demasiado bueno para mi hija, que siempre había sido un poco caótica y alocada. Pero dicen que los opuestos se atraen, ¿no? Cuando anunciaron que se casarían y se mudarían a Bursa, donde él vivía, no me sorprendió. La vida realmente está llena de sorpresas. Mi relación con Erhan comenzó como el vínculo de una suegra con su yerno. Sin embargo, después de 10 años, Erhan se convirtió en un miembro de la familia al que solo veíamos en las celebraciones de Año Nuevo o cuando Feiza nos visitaba. Todo cambió cuando descubrieron que no podían tener hijos. Un día, Feiza me llamó y me dijo: ¿cómo puedo considerarme una mujer si no puedo darte un nieto? Después de eso, se volvió distante. Se alejó de todos y decidió separarse de Erhan por un tiempo. Su relación se volvió difícil. Y Erhan, sin saber con quién hablar, vino a mí. ¿Quién podría entender mejor la actitud de Feiza que yo? Hablamos durante meses. Al principio solo sobre su relación. Pero con el tiempo, comenzamos a compartir también nuestras vidas. Feiza se tomó un tiempo libre y decidieron venir a Esmirna para intentar arreglar su relación. Todo parecía perfecto, pero poco después, Feiza empezó a ignorar a Erhan y se fue de viaje con sus amigos. Erhan estaba dolido y yo lo apoyé. ¿Ya no me ama? Drenia me preguntó. Le dije que no se preocupara, pero en realidad yo tampoco estaba segura de ello. Después de todo, ¿cómo no amar a alguien como Erhan? Eres como un sueño. Cualquiera daría lo que fuera por calentar tu cama. Le dije sin pensar, pero en el instante siguiente me arrepentí. Sentí miedo en ese momento, pero cuando vi su mirada atónita y cómo se le sonrojaban las orejas, algo dentro de mí cambió. Como si esas palabras no las hubiera dicho yo, sino que simplemente hubieran revelado lo que realmente pensaba sobre él. ¿Quién no querría a alguien como Erhan en su vida? Los días pasaban, y mientras mi esposo trabajaba en la ferretería, yo esperaba a que Erhan terminara su jornada a lo lejos, para que pudiéramos cenar juntos. En poco tiempo, desarrollamos una rutina. Comer juntos, conversar y pasar tiempo el uno con el otro.
La ausencia de Feiza no parecía importar tanto. Un día, cuando mi esposo me avisó que se quedaría hasta tarde en la tienda por una filtración, le propuse a Erhan salir a tomar algo. Fue la mejor idea que había tenido en mucho tiempo. En el bar, Erhan no podía dejar de reír y hacer comentarios nerviosos. Yo llevaba un vestido rojo que había estado guardado en el armario por años y me di cuenta de que Erhan reaccionó exactamente como lo hacía mi esposo en el pasado. La atmósfera era relajada y agradable. Erhan empezó a contar historias de su infancia, como aquella vez en la que rompió un vaso e intentó pegarlo con chicle. Nos reímos mucho. El alcohol estaba derribando nuestras barreras. «Cuando te ríes así, eres hermosa», dijo Erhan. Su rostro se acercaba al mío, pero no se apartaba. Su expresión me desconcertó, como si estuviera viendo algo por primera vez. Y entonces, de repente, me susurró algo que me revolvió por dentro. «Siempre eres hermosa, especialmente por las mañanas, pero hoy, con ese vestido, eres diferente. Me duele». No supe qué hacer, solo me reí. El barman nos trajo las bebidas y la magia del momento se rompió. Al salir del bar, caminamos en un silencio cómodo. El ruido de la ciudad nos rodeaba, pero el frío de la noche no pudo apagar el calor que sentía en mi cuerpo. No era solo por la presencia de Erhan o por el efecto del alcohol, sino por la expectativa que había sentido desde el inicio de la noche. De repente, Erhan dejó de caminar a mi lado. Cuando me giré para mirarlo, encontré algo en su mirada que me hizo estremecer. Sus ojos delataban algo que quería decir, y cuando finalmente habló, me costó entenderlo. Mis piernas temblaban. ¿Era por lo que sentía? ¿O por las ganas de salir corriendo? Ni siquiera lo sabía. ¿Esto que pasa entre nosotros es real? No lo sé, murmuró Erhan. Pero lo único que tengo claro es que es mutuo. Desde que llegué a Esmirna, lo que siento solo se ha confirmado con estos días. Mi corazón latía con emoción, pero mi inseguridad me hizo dar un paso atrás. «No entiendo de qué hablas», respondí evasivamente. El miedo a las posibilidades me hizo un nudo en el estómago. Y sabía que el alcohol solo lo empeoraría. Erhan suspiró con frustración. «No te atraigo como amiga, te atraigo como mujer», dijo. «Realmente estás loco», le respondí. Él continuó. «No es un problema temporal. No tiene que ver con el alcohol ni con las luces de la ciudad. Siento una atracción hacia ti y no sé qué hacer con esto». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Sentí que estaba en el centro de un momento que estaba a punto de escapar. Lo tomé del brazo y lo llevé hacia un callejón oscuro. La noche estaba en silencio. Solo se oía el sonido del aire acondicionado y el ruido lejano de un coche. «Te quiero, pero sé que este amor no puede existir», le dije, casi en un susurro. «Lo sé», dijo Erhan. «¿Pero qué haremos con esto?», me preguntó, acercándose más. «Lo mejor es olvidar. Actuar como si nunca hubiera sucedido. Después de todo, ambos estamos casados», respondí, pero Erhan me detuvo. «Por favor, déjame besarte solo una vez y prometo que olvidaré», dijo. Su propuesta me sorprendió, pero un segundo después le dije «sí». Por un momento no quería pensar en nadie más, solo en nosotros. Y no me importaba nada más. Sabré que al final de todo esto, tendría que enfrentar nuevamente la culpa. Pero mientras estuviera con Erhan, siempre sería la mujer valiente que quería ser. Un segundo después, lo que ambos deseábamos en secreto ocurrió. El momento del contacto provocó una explosión dentro de mí y me hizo temblar de arriba abajo. La intensidad de los sentimientos era tan abrumadora que pensé que en cualquier momento despertaría
y me daría cuenta de que esto era solo un sueño. Nuestra unión era como la colisión de dos estrellas en el cielo. Mis ojos estaban completamente cerrados y la oscuridad dibujaba colores en mi mente. En ese momento, la pasión y el deseo que sentíamos eran indescriptibles. Sentí como si estuviera en un viaje sin retorno y no quería que eso terminara. Mientras era testigo de la noche en esa oscura calle, Erhan y yo cruzamos la línea entre nosotros. En esos momentos, lo único que nos unía como individuos eran nuestros deseos y nuestros instintos, nuestros cuerpos entregándose intensamente. Cuando todo terminó, me sentí aliviada y llena de emoción. Tenía una sensación de hormigueo en mi piel, y las identidades de madre, esposa y amante se desvanecieron en mi mente. No había lugar para sentir culpa por el pasado o el futuro. Solo existía ese momento, y era la santidad del momento que compartimos con Erhan. Durante minutos, no nos atrevimos a romper el silencio, porque ambos temíamos hacer algo que arruinaría esa intensa experiencia. Luego, cuando regresamos juntos a casa, nos tumbamos en la cama. Al amanecer, mi burbuja de felicidad estalló y las verdades familiares salieron a la superficie. Erhan susurró: «Amo a Feiza». Con los primeros rayos de la mañana dijo: «No fue un accidente anoche, lo deseaba, pero soy un hombre y soy fiel a mis palabras. No recuerdo lo que pasó con arrepentimiento, pero temo arruinar la vida de mi hija», le dije mientras recogía mi ropa. «Me has dado una felicidad que nunca más podré tener. Pero soy una madre, y la felicidad de Feiza es más importante que la mía. Lo que vivimos fue un amor temporal, un error que no volverá a suceder. Nuestra historia con Erhan terminó esa mañana. Semanas después nos dijimos un último adiós. Feiza y él tuvieron un hijo llamado Khan. Ahora, durante las llamadas telefónicas, nos encontramos con Erhan. Nadie dice una palabra negativa, pero ambos sabemos lo que ocurrió. Un recuerdo vivido al final de este otoño. Y siempre será así. Esa es mi interesante confesión.